1, 2, 1, 2, 1, 2 y no os olvidéis el 3. 1, 2, 1, 2 y no os olvidéis el 3. Maldición. ¿Qué pasa, homifelas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os voy a enseñar un vídeo que da muy buen rollo. A mí me dio muchísimo buen rollo, me lo envió un amigo y es sobre un hombre que se ha empezado a tatuar, si no me equivoco, cuando tenía 65 años. Se hizo su primer tatuaje cuando tenía 65 años y se ha terminado el traje o se lo está terminando el bodysuit con 75. Con esta premisa no me diréis que esto no va a ser un buen vídeo. Además es un vídeo que pertenece a un canal que tampoco no tiene ni 1000 seguidores y es un capítulo de una especie de serie. Supongo que entrevistarán a gente distinta, no lo sé. A mí me ha parecido sensacional, me lo envió un colega, Manu Baz, así que muchas gracias por este tipo de contenido, tío. La verdad es que lo disfruté mucho y a continuación dije, tengo que transmitírselo a mis homifelas. Así que os voy a ir traduciendo lo que dice, os voy a ir comentando lo que me parece, el proceso, cómo es este señor, es una persona muy entrañable. Así que nada, os pido un like, metedme un like ya que estáis, suscribíos a mi canal, os dejo con la intro y empezamos a analizar el vídeo, ¿vale? Vamos al lío. Achis, 3% achis, Timbolar, Harlem, It's kind and of cool cool and it's interesting and it's edgy. Follando tu bitch, se te escribe la Ignorant. Deja que follen la verde del negro sin la infeliz. Oh yeah. Bien, joder, qué breve he sido, maravilloso. I'm the old dragon. My wife's the dragonfly. My son's my daughter. So for me, it was my family. But it is interesting to hear why people get tattooed. Ok, el señor empieza diciendo, esto es como una especie de resumen, como el que hago yo en algunos de mis vídeos, rollo al principio, para que se vea un poco la tónica en la que va a ir el vídeo. Y el tío sale explicando, se ve que tiene un traje japonés, es decir, un bodysuit japonés tradicional, y ya dice que su bodysuit es sobre la familia, ¿no? Que una es la mujer, que otro es el hijo, para que veáis que se puede hacer un bodysuit o piezas de tatuajes que sean en referencia a tu familia, pero que no sean directamente retratos o nombres de tu familia, sino que puedes hacerte un dragón gigante y ese puede ser tu hijo. Te puedes hacer una muerte sentada en una seta y esa puede ser tu abuela. ¿Por qué no? Si al final los tatuajes son tuyos, tío. No tienes que sacrificar la estética por el significado. Puedes adaptar la estética al significado o viceversa. Seguimos. My name is Lynn Hodges. I'm 75 years old. I live in Alameda, California. I've been in California since I was in the 8th grade, 1957. My very first tattoo was a gift certificate from my wife. Ok, cuidado, dos detalles aquí. El tío dice que es de California, que tiene no sé cuántos mil años, no me acuerdo cuántos acaba de decir, pero que su primer tatuaje fue un regalo de su mujer, con 65 años, si no me equivoco. O sea que el tío, en teoría, no se había tatuado antes. Se empezó a tatuar con 65 años. Chicos, nunca es tarde. Si vuestros padres no os dejan tatuaros, no os preocupéis. Siempre podéis esperar a los 65 y ser bien facheros. Surprise. So I went through with it, but I wanted to see how it felt, bottom line. Dice que le sorprendió el regalo, pero que lo que más le interesó a la hora de hacerse el tatu o no, de tomar la decisión, fue el hecho de que quería saber cómo se sentía, ¿no? Y yo creo que esa es una sensación que todo el mundo tiene cuando no tiene tatuajes. El querer saber cómo se sentirá el dolor de un tatuaje, cómo de doloroso será. No es tan doloroso como parece, desde mi punto de vista. Painful, but I was able to do it, and as a result, Como veis, el tío no solo es un ser humano excepcional, no es solo un señor con un buen bodysuit tradicional japonés, sino que encima tiene un estilo a la hora de vestir que es brutal. O sea, me acabo de quedar loco con el outfit que tiene. Y el tío añade que no es tan doloroso, o sea, que es doloroso, pero es fácil de llevar. Es una buena descripción. now doing my whole body. Lynn is one of my older clients. He actually has great skin. I mean, when you tattoo an older client, I mean, the challenges you face are the skin's a little more brittle, it's thinner, sometimes. Aquí sale el tatuador, que es Jason Statham, diciendo que el tío tiene una muy buena piel para la edad que tiene. Que normalmente cuando tatúas a gente mayor, que la piel es mucho más fina, está mucho más curtida, desgastada, más estirada. Entonces es una piel mucho más difícil de tatuar. Una piel perfecta para tatuar sería una piel joven, tersa, pálida y sin vello. Ahí tatúas como, no sé, como el dios. Estás como Dios en tu casa tatuando ahí una piel perfecta. Pero claro, cuando una piel es ya de una persona mayor, una piel ya deshecha y curtida, pues sí que cuesta más a la hora de estirarla y meter las líneas. Os lo digo yo que no soy tatuador, pero he preguntado a muchos tatuadores.
sags a little more in certain areas. You know, it's you have to be a little more delicate with the skin. The cool thing about Lynn starting to get tattooed at a later age is his tattoos look really nice now, you know, as opposed to if he'd gotten tattooed 30 or 40 years ago, they'd look. Aquí el tío tiene un punto muy bueno, el tatuador, que dice que algo interesante de que este hombre se empieza a tatuar con 65 años y con 75 se esté terminando el cuerpo, es que es un señor mayor con tatuajes de calidad. Porque normalmente cuando vemos a señores mayores tatuados, aunque sean fotos, yo nunca he visto ninguno en persona, lo que ocurre es que esos tatuajes son de hace 40 años o más. Entonces están hechos polvo, el tatuaje ni siquiera estaba tan avanzado, el señor ha tenido toda una vida por delante, entonces es costumbre ver a un señor mayor con tatuajes muy hechos polvo. Pero este es un caso único porque tiene tatuajes, tiene todo el cuerpo tatuado, pero los tatuajes son recientes, entonces se ven bien, se ven frescos. They look a lot different. Lynn's tattoo is in progress, so we've already outlined the flower and the water. There might be a little bit of drawing to do on his thigh that I'll just be penning on him, and so we're gonna shave his leg, start drawing on the background, and I'll start shading, doing all the black and gray background on him. In a general sense, I'd say tattooing older folks, I do try to simplify things, and you could see that with Lynn's tattoos. I have done that quite a bit with a lot of it, but also the way that Lynn's tattoos have been designed, the composition, you can kind of tell that we've changed our mind halfway through. Vale, aquí el tatuador expone dos ideas bastante interesantes. La primera es que dice que los diseños que le está haciendo a este señor mayor, y habla de a otros señores mayores como si fuese un tatuador que tatúa a gente muy mayor, pero bueno, igual tiene varios clientes así, son diseños simplificados, es decir, que no se pierde tanto en los detalles, no le mete tanta definición, me imagino por dos motivos, sobre todo por uno, porque la piel de un señor mayor al final no va a permitir que los detalles se vean mejor, va a curar distinto, va a curar peor que una piel joven, entonces si te pones a meterle 50.000 líneas, puntillismo, mini sombreados y tal, eso en cuanto cure no se va a entender. Entonces esa es una historia que J hace muy bien también cuando hablamos sobre tatuajes, y me imagino que la gran mayoría de los tatuadores profesionales con experiencia harán lo mismo, y es entender qué tipo de piel están tatuando, qué tipo de tatuaje están haciendo y qué es lo mejor para que se conserve. Por eso yo digo, yo y muchos tatuadores, que hacerte un mini retrato no es algo sostenible a largo plazo, o sea, no es una buena idea a la hora de hacerte un tatu, porque te vas a hacer un tatuaje que se va a ver bien fresco y que en 2 años se van a juntar todas las líneas, no se va a entender nada, a no ser que tengas la mejor piel del mundo, el tatuador haya hecho un trabajo excelente, pero normalmente lo que un tatuador tiene que mirar es qué tipo de piel estoy tatuando, qué tipo de proyecto, qué es lo que quiere esta persona y cómo quiero que se vea el tatuaje dentro de 10 años, porque los tatuajes en principio son para que duren, entonces no te sirve de nada hacer un tatuaje lleno de detalle y fliparte muchísimo para que ese cliente en 3 años tenga un tatuaje que no se entiende, que se han juntado 1000 líneas y que al final todo el detalle que le diste en un primer momento juega en contra del acabado final del tatuaje. Entonces este tío lo tiene claro y ha dicho dos cosas. Primero, que le ha metido mucho menos detalle a su traje, y que se puede ver cuando analizas el bodysuit que han ido cambiando de idea, que el tío no empezó, oye, hazme un bodysuit entero, sino que el tío empezó, pues probablemente, no sé por dónde empezó, no sé si lo dirán después, hazme el pecho, hazme un brazo o hazme una pierna, después dijo hazme la otra pierna, después dijo, oye, y si hacemos el tal. Es como lo más común. Yo creo que el 90% de las personas que se acaban haciendo un bodysuit, dudo mucho que empiecen con un primer tatuaje ya pensando voy a hacerme un bodysuit. Como mucho piensan voy a hacerme un primer tatuaje y después me haré muchos más. Y con el tiempo se acaban dando cuenta de yo lo que quiero es un bodysuit, entonces vamos a pensarlo como tal. A mí es lo que me pasó. Supongo que a este señor igual. Este señor es muy pro. Se le ocurrió esa idea con, no sé, 68 años. Expanded, going from a back piece that stopped at the waist, now going to a full back piece to the mid-thigh. And the nice thing about Japanese is... Vale, que han decidido al final meterle una espalda entera hasta mitad de muslo por detrás. No sé cómo se llama esa zona, la zona del femoral, es decir, espalda hasta femoral. En principio corta ahí. Using the background to tie everything in gives you that full cohesive look. Really, it's the background that ties everything together. Otro detalle, que es lo que dice que se puede hacer lo que están haciendo, lo de empezar haciéndose una manga o un pecho en japonés tradicional y después ir diciendo, vale, pues ahora quiero la espalda, vale, pues ahora cambio de idea y quiero el abdomen también, vale, ahora quiero que la espalda me llegue hasta la mitad de la pierna. Dice que eso se puede hacer
con el tradicional japonés, porque como ya os he dicho en otros vídeos y como muchos ya sabréis, es un estilo de los pocos estilos que tiene una serie de elementos que ayudan a cohesionar lo que son todas las piezas. Tú un realismo te lo haces, pero si te quieres hacer otro, tienes que hacer un fondo uniforme o le metes un fondo que es una ciudad, pero después si te quieres hacer la espalda, pues te tienes que hacer otro realismo, pero el fondo tiene que ser distinto. Entonces al final acabas con 1000 piezas y 1000 fondos. Y no vas a meterte un bodysuit realista con una ciudad por las piernas, ciudad por los brazos, sería raro. Con el tradicional japonés, como está el aire, los vientos, como está el agua, están los elementos de la naturaleza, pues puedes utilizar siempre esos elementos que además están súper bien sintetizados en el estilo para seguir añadiendo piezas y que no se vean parcheadas, sino que si en principio no te ibas a hacer las piernas y te haces todo el abdomen y después decides hacer de las piernas, dices, vale, pues vamos a meter estas dos piezas en las piernas y si queremos unir el abdomen con la pierna, le metemos un poco de viento por un lateral, le metemos un poco de agua porque aquí arriba también teníamos agua. Y es un poco lo que el nuevo blackwork con influencias del tribal, como lo que yo me estoy haciendo de vez en cuando, es lo que está trayendo de vuelta, ¿no? La posibilidad de hacerte un estilo novedoso y figurativo con opción a crear una serie de elementos inspirados en el japonés tradicional para unificar todo en caso de querer pues una pieza que tenga una cohesión total, una armonía. I knew I didn't want flash, what's called flash, the smaller individual items that are tattooed on your body, because for me, I wanted a whole picture. If I do something, I'm generally all in. Otherwise, I don't fuck with it. I'm just not gonna do it. Este señor es clave, ¿vale? No me quiero extender tanto con el vídeo, pero dos cosas. Primero, dijo que no quería en ningún momento hacerse parches o piezas sueltas porque dice que cuando él se decide a hacer algo, que lo hace con todo, que va con todo. Entonces, no se iba a hacer un tatu y después otro parche, no. Pues iba a hacer un tatu y lo iba a continuar a lo grande. Entonces, parches no. Tipo trad y eso, él estaba cero traído por eso. A mí eso me ha pasado siempre, me siento muy identificado con este señor. Y segundo, el tío lee mientras lo tatúan. Mira que yo estoy enganchado a la lectura desde hace 2 años, ¿eh? Y estoy leyendo mucho y me da esa sensación de que cada vez que puedo intento leer, ¿no? Y he pensado, joder, cuando me tatúo me paso un montón de horas allí. ¿Y si me pongo a leer? Es imposible. Yo al menos para leer necesito concentración, necesito estar tranquilos. ¿Cómo que relaciono la lectura? Sobre todo cuando lees cosas que requieren mucha atención. Pues si te lees Harry Potter, igual te puedes leer 3 páginas en el metro, así medio con altibajos y las de Dios, o tatuándote mientras te revientan la pierna, pero cuando lees, yo qué sé, algo más específico, tipo Carl Jung o algo, no lo digo por chulear ni nada, pero es algo denso y algo difícil, que a veces con toda la concentración del mundo tengo que leer la misma página 4 veces, no me imagino leer mientras me tatúo, pero este señor lo hace. For me, the Japanese style presents a story. Bueno, parece leer una novela, eso lo entiendo. Me imagino, no sé, leyendo ahí un tratado filosófico o algo y es que es imposible, o sea, sería el Doctor Manhattan, como mínimo. A picture that is worthwhile dealing with the pain to show the picture versus just flash. Que le mola el dolor. Once I completed Lynn's back piece with the koi and the cranes, he decided he did indeed want to bring it down to his legs, after some convincing on my part also. And we agreed that just doing some flowers and water would look the nicest. Adding more elements, like other animals or anything, would just be too much. So I think just some flowers and water is going to look nice and classic. Básicamente lo que ha dicho aquí Jason Statham es que él lo convenció al señor de bajar la espalda a la mitad de la pierna, del muslo, del femoral, y de utilizar elementos poco bestias, elementos como los que os dije antes, agua y unas flores, porque dijo que la posibilidad de meter ahí otros animales, otras figuraciones como más detalladas, pues que sería un error y se vería como muy como saturado. Y es muy importante ir a un buen tatuador y escuchar lo que él tiene que decir. A pesar de tener tus historias en cuenta, de tener tus ideas en cuenta, de yo quiero esto y lo otro, escuchar bien a tu tatuador y que él te diga, oye, esto quizás lo deberíamos hacer así en vez de así. Oye, esto va a quedar muy saturado, hazme caso, y tenerlo en cuenta y llegar como a un punto medio. Creo que es lo mejor. I have approached this bodysuit more from the standpoint of being just the canvas. Luke is such an excellent artist that I kind of left it to him. Me flipa este señor, es mi colega.
es mi abuelo. Qué grande. Dice que él se ve como un lienzo. Y es que yo creo que es la mejor manera de verlo. Yo por eso, a pesar de que tengo una manga color, pero fue antes de empezar con el Blackwork, yo ahora me veo como un lienzo. Entonces quiero que tenga una sensación de unidad y de armonía. No quiero meter en un lienzo acrílicos, después óleo, después rotuladores, después un dibujo a lápiz, porque luego ves el lienzo y es en plan, ¿qué está ocurriendo aquí? Prefiero que el artista, decíamos, vamos a hacer un óleo en este estilo, inspirado en tal, con estos elementos, y lo metemos todo aquí. Pues este señor es la idea que tiene de su traje. We've talked about what we're going to do each time, and there's various things he's acquiesced to do what I've asked him to do, even though it may not be in the full tradition. And so for me, it's a cooperative effort of giving me the color that I want, but in the process of the art that he's satisfied with. Vale, aquí remarca algo muy potente y es que dice que constantemente él está sacando a su tatuador de la zona de confort del tradicional, es decir, él está diciendo que quiere este color en vez de este otro, que quiere esta historia en vez de esta otra, y que el tatuador cede, pero al mismo tiempo el tatuador le dice, vale, pero lo hacemos así, vale, pero lo colocamos así. Es como que el cliente se lleva lo que él quiere, pero bajo la supervisión y los límites del tatuador, que es el que realmente es capaz de ver la pieza final, es el que tiene la experiencia artística. No podemos pecar como clientes de creernos que lo que tenemos en nuestra cabeza es espectacular, como diría Invictor, y que tal cual como lo tenemos en la cabeza es como va a quedar mejor, porque al final es probable que no ocurra eso, y es probable que lo que tú tenías en la cabeza, en su forma final plasmada, pues sea incluso una basura. Entonces tienes que entender un poco lo que realmente quieres y dejar que el tatuador te recomiende y te diga, no, mira, lo hacemos así, asa. Yo lo recomiendo, con un buen tatuador. Si es tu primo el que tatúa por 25 euros, ni vayas. The reason I have gone for my whole bodysuit is because for me it's a signature of my family. I'm the dragon, the old gnarly dragon. My wife is the dragonflies because she's very attracted to dragonflies. Me encanta, aquí explica el significado de su traje. Dice que ha ido a hacerse un bodysuit entero por su familia. Que es decir, que el significado total del bodysuit es familia. Y ya está, chicos, no tenéis que rayaros tanto de cada pieza de vuestro cuerpo que tenga un significado especial y trascendental. No, podéis literalmente decidir, me voy a hacer el cuerpo entero. ¿Y qué significa ese tatuaje? Familia. Ya está. Ya está, y luego tú eliges los elementos, y es que no le tienes que dar explicaciones a nadie, lo único es que tienes que estar tú contento y cómodo. Entonces dice que él es el dragón, dice yo soy el dragón, claro que sí, macho alfa, por supuesto. Dice mi mujer es la libélula, tiene un par de libélulas ahí, y dice que a la mujer le gustan mucho las libélulas. No le preguntó, le dijo, ¿qué le gusta a mi mujer? Las libélulas, me la hago, venga, tirando. One is the blue koi, my daughter is the red koi. Uno de sus hijos es la carpa koi azul y el otro o la otra, la hija, es la carpa koi roja. And my granddaughter and my son-in-law are the cranes, and the three koi at the bottom is my sister, my mother, and my brother. So I have my whole family with me at all times. Básicamente tiene a toda su familia con él constantemente, y son elementos que están esparcidos por su cuerpo que representan a esos miembros de la familia, y la totalidad es el bodysuit. Thanks for watching, guys. Make sure to like this video. Y ya está, el vídeo ha terminado. Me ha quedado bastante largo, pero quería enseñároslo entero, quería daros mis apuntes, no lo voy a hacer más largo, espero que os haya gustado. Si queréis que reaccione a más vídeos de este tipo, lo haré, yo encantado, me gusta mucho compartir, estoy todo el día viendo cosas de YouTube. Si me habéis notado un poco apagado es porque desde que llegué a Helsinki tengo una de trabajo y no hay cosas que hacer que no doy abasto. Pero hacer vídeos es lo que más me gusta, entonces aunque esté cansado, me pongo aquí, hablo con vosotros y yo encantadísimo de la vida. Pero bueno, ya iré como pillando ahí un poco la dinámica, me veréis más despierto y a ver si espabilo de una vez. Pero oye, me ha encantado este vídeo, espero que os haya gustado. Aquí tenemos al auténtico pro, no me acuerdo ni cómo se llama, a ver si encuentro un nombre por aquí. ¿Cómo se llama? Lynn Hodges, 75 años, del norte de California. Eres un crack, eres un ejemplo a seguir, yo estoy haciendo lo mismo que tú y espero que vosotros hagáis lo que os pide el corazón. Meted un like si os ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.